día, bienvenidos a Postdata, es lunes 20 de febrero, le tenemos las noticias. En Michoacán el 64.3% de la población, es decir, 2.364.000 personas, se encuentran en condiciones de pobreza, ya que su ingreso es menor a los 3.600 pesos al mes. En solo 2 años, 3.8 millones de mexicanos pasaron a condición de pobreza y 2.1 millones a pobreza extrema, debido a que sus ingresos no son suficientes para comprar los alimentos que su organismo requiere. Con un llamado a que el turismo sea considerado una actividad económica prioritaria para el país en la Constitución Federal, arrancó en Morelia la Cruzada Nacional por el Turismo. Entre música de banda, alegría y mucho folclore, se llevó a cabo el tradicional Festival del Torito de Petate en la capital michoacana, en el que participaron cofradías de medio centenar de colonias y se calcula una asistencia de 30,000 personas. El Ayuntamiento de Morelia comenzó con la instalación de botones de pánico que estarán monitoreados las 24 horas del día por la policía de la capital michoacana. En demanda de que no queden impunes los casos de feminicidios en Michoacán, colectivas feministas se concentraron en la Fuente de las Tarascas, donde se congratularon por la sentencia de 50 años de prisión a Diego Urig Mañón Melgoza. Con el objetivo de defender a la democracia y al INE, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo arrancó en Morelia la caravana Por Amor a México, que llegará a la Ciudad de México el domingo 26. En las últimas 24 horas se registró un fallecimiento y 22 nuevos contagios por COVID-19. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Es un placer saludarle en esta mañana de 20 de febrero. Somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos transmitiendo para usted en vivo a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya nos encontramos también listos, por si usted lo desea, sintonizarnos en Facebook. Aquí nos encuentra como postdata.news y en este caso podrá ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. Esta mañana estamos arrancando a 9 grados, una mañana en este momento pues se siente agradable, no hace mucho viento, así es que agradable. De todas maneras hay que cuidarnos, hay que salir con algo para cubrir el frío, pero es un frío tranquilo, moderado, 9 grados, le repito. El pronóstico meteorológico también nos dice que vamos a tener un día caluroso, despejado, así es que la temperatura máxima que vamos a alcanzar hoy ya es 27 grados para que usted lo tome en cuenta. En lo que va del año es la primera vez que se pronostica la posibilidad de llegar hasta los 27 grados, así es que empezamos a tener ya días calurosos. Y vámonos pues con las noticias. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, como también se le conoce, informó que en Michoacán el 64.3% de la población, es decir, unos 2.364.000 personas, se encuentran en condiciones de pobreza, ya que su ingreso es menor a 3.600 pesos mensuales. En Michoacán, el 64.3% de la población, es decir, 2.364.000 personas, tienen un ingreso mensual menor a los 3.600 pesos, por lo que se encuentran en condición de pobreza,
ya que ese monto no es suficiente para que compren los alimentos necesarios para su subsistencia y los servicios básicos que requieren. En el informe que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social correspondiente al 2020, se precisa que 688,000 michoacanas y michoacanos tienen una condición de mayor rezago, ya que su ingreso es menor a 1,306 pesos mensuales, insuficientes para adquirir la canasta alimentaria. De acuerdo al estudio, en la entidad entre 2018 y 2020 se agravó la población que tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, que es de 1,306 pesos para zona rural y 1,713 mensuales para la zona urbana, ya que en 2018 se encontraba en esa condición 12.8% de la población del estado y en 2 años la cifra se había incrementado a 14.5%. En el caso de los michoacanos con ingreso por debajo de la línea de pobreza, se mejoró la situación, ya que 51.5% que tenían un ingreso menor a 2,555 pesos en la zona rural y 3,619 en 2018, para 2012 eran el 49.8%. En esos 2 años, en Michoacán, al igual que en 20 entidades del país, bajó el ingreso total por persona 0.4%, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional, que fue de menos 6.9%. En el país, el ingreso promedio por persona en 2020 pasó de 4,848 pesos a 4,514. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Además, de acuerdo con este reporte, en solo 2 años, 3.8 millones de mexicanos pasaron a condición de pobreza y 2.1 millones a pobreza extrema. Esto debido a que sus ingresos no son suficientes para comprar los alimentos que su organismo requiere. Entre 2018 y 2020, 3.8 millones de personas pasaron a condición de pobreza en el país, ya que de 41.9% de la población mexicana que se consideraba en pobreza en 2018 aumentó a 43.9% en 2020. La medición que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, estableció que en 2020 un total de 55.7 millones de personas se encontraban en condición de pobreza en México. Además, la población en condición de pobreza extrema también aumentó 2.19 millones entre 2018 y 2020, ya que de 8.7 millones en pobreza extrema que se reportaron en 2018, para 2020 ya se tenían 10.8 millones. De acuerdo al Coneval, en 2020, 62.4% de la población ocupada reportó no contar con acceso directo a la seguridad social, pero el nivel se elevó a 89.1% para la población en situación de pobreza y llegó a 91.2% para las mujeres en esta condición. En promedio, el 62% de los mexicanos mayores de 65 años de edad reportaron no haber cotizado en alguna institución de seguridad pública en toda su vida. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted un dato duro, contundente y que contraviene pues todo el discurso del presidente López Obrador. Este reporte pues se construye con información que emana, por ejemplo, del INEGI, con todas estas visitas que suelen hacer y que luego se procesan, visitas que le hacen a usted, a los ciudadanos, y que levantan pues estos censos y esta información en el ámbito de lo económico. Y bueno, pues resulta una tragedia lo que ha sucedido en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando pues ha crecido prácticamente en 4 millones las personas que pasaron al ámbito de pobreza, y luego 2.100.000 personas que estaban en el ámbito de pobreza pasaron al de pobreza extrema. Y esto pues tendría que alertar a las autoridades. Evidentemente, los programas sociales que han sido tan criticados por han sido tan criticados, estos programas que impulsó el gobierno de López Obrador,
porque evidentemente no están dando los resultados. Ha habido una crítica constante a que se trata de programas, netamente electoreros, no que persiguen un fin de ayudar a la población más necesitada, sino de ganar adeptos para los procesos electorales. Y cuando vemos este tipo de resultados que presenta este Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, bueno, pues se vuelve evidente. Casi 4 millones de mexicanos han pasado a pobreza, no lo pierda usted de vista, y más de 2 millones a pobreza extrema. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en la distribución de estos programas sociales, que no ha sido la correcta. Ha habido críticas importantes por este sentido electorero, donde además se reparte de manera genérica, como otro error que se le ha señalado, y hay personas que llegan a tener pensiones por el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso a la par por la Comisión Federal de Electricidad, por poner otro ejemplo, y luego todavía les llega la pensión que reparte el gobierno de López Obrador. No quisieron hacer una separación, no quisieron entregarle en todo caso un poco más de recursos a la gente que no tiene una pensión, lo hicieron de manera genérica, y bueno, aquí hay una crítica a esa forma electorera del gobierno de López Obrador de repartir el dinero. Y luego la otra, de que también en el caso de los jóvenes, por citar otro ejemplo, pues se ha dejado de ayudar a aquellos, o se ha dejado de pedir que tengan pues buenas calificaciones, que esté su familia en una condición complicada para respaldarlos, y también se ha entregado dinero en este sentido de manera genérica. Todo ello pues evita que se le apoye con mayor fortaleza a los que necesitan, y se reparte el dinero simplemente de una manera electorera. Y así podríamos seguir con esta evaluación que se ha hecho, donde hay una crítica, reitero, a este esquema electorero que tiene el gobierno de López Obrador de repartir el dinero que usted paga vía impuestos. Así la tragedia, así los datos duros. Hay un retroceso en el gobierno de López Obrador en materia de pobreza. Eso de que primero los pobres, pues es puro rollo, es puro discurso. En la realidad, la situación, como usted aprecia, ha empeorado. Y mire, este mismo Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, el Coneval, reveló que en México la pandemia por el COVID-19 tuvo un severo impacto en la salud mental y el bienestar de la población, con especial afectación en niñas, niños y adolescentes, en lo que incrementó el pensamiento suicida entre 2018 y 2020. En el informe de evaluación correspondiente a este año 2020, dicho organismo informó que la población de 10 a 19 años aumentó de 5.1 a 6.9 el pensamiento de quitarse la vida, pero el intento de suicidio se agravó en mayor porcentaje. Pasó de 3.9 en 2018 a 6% en 2020. En el análisis del Coneval, la salud mental de los menores se vio afectada por distintos factores que van desde los efectos ocasionados por el confinamiento, el cierre de escuelas, la falta de interacción con compañeras y compañeros, los cambios en los hábitos de recreación, hasta la pérdida de padres, madres, abuelos o cuidadores también por motivo del COVID-19. Estemos alerta de nuestros hijos, hay que cuidarlos, hay que ver qué están pensando, como hemos platicado en los últimos días, porque pues esta situación se mantiene complicada en nuestro país, el pensamiento suicida, los intentos de quitarse la vida. Y bueno, pues hay que estar alertas. En otros asuntos, con un llamado a que el turismo sea considerado una actividad económica prioritaria para el país, en la Constitución Federal arrancó en Morelia la Cruzada Nacional por el Turismo.
Con un llamado al Congreso de la Unión y al Gobierno federal para establecer en la Constitución del país al turismo como una actividad económica prioritaria en México, arrancó la Cruzada Nacional por el Turismo en el Teatro Matamoros de Morelia, como un punto de reunión de municipios turísticos y empresarios de la entidad. El primero en hacer la petición fue el edil capitalino Alfonso Martínez Alcázar, quien consideró al turismo como una actividad generadora de riqueza y que no solo proyectos como el Tren Maya requieren impulso, sino los pueblos mágicos o las ciudades patrimonio de la humanidad. Refirió que tan solo en Morelia, el 30% de la riqueza económica producida en el municipio corresponde al turismo, números alentadores que superaron las cifras históricas del 2019 y que responden a que la apuesta debe ser por impulsar esta actividad económica. Quiero hacer un llamado respetuoso al Congreso de la Unión y al Gobierno federal para que le apueste al turismo. Las cifras del incremento en el turismo a nivel federal son también muy alentadoras. Me refiero a la cantidad de empleos que se generan. Entonces es una apuesta certera el poner recursos, no solamente para el Tren Maya y algunos otros proyectos, también para los pueblos mágicos, para las ciudades patrimonio, para los destinos turísticos ya habituales que tiene nuestro país. A la petición también se sumó Roberto Molina Garduño, secretario del Consejo Nacional Empresarial Turístico Delegación Morelia, quien destacó que en Michoacán el turismo representa el 8% del Producto Interno Bruto y es generador de 150,000 empleos, mientras que a nivel nacional se generan 10 millones de trabajos, en el que el 60% son para mujeres. Sin embargo, refirió que México requiere llegar a los mercados extranjeros debido a que no existe una promoción institucional como un país marca. Hoy tenemos que elevar nuestra competitividad y hacemos un llamado muy respetuoso a los senadores, a los diputados, a las comisiones de turismo de ambas cámaras, para solicitarles se eleve a rango constitucional esta actividad y que sea considerada como eje primordial del desarrollo económico del país y por supuesto del estado de Michoacán. Al considerar esta industria como la más importante del país, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, destacó la cooperación de los 3 órdenes de gobierno para potenciar las riquezas culturales, históricas, arquitectónicas y gastronómicas de México ante los ojos del mundo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y entre música de banda, alegría y mucho folclor se llevó a cabo el tradicional Festival del Torito de Petate en la capital michoacana, en la que participaron cofradías de medio centenar de colonias. Toda una fiesta en el centro histórico de Morelia, en la avenida Madero, que pues después del desfile, después de toda esta participación que se da ordenada por el centro de la ciudad, pues se quedaron todo el fin de semana, se pudieron apreciar pues por las diversas colonias de la capital michoacana, pues con esta tradición de los toritos de petate. Al ritmo de la música de banda con colorido y folclor, se llevó a cabo este sábado el tradicional desfile de toritos de petate en el centro histórico de Morelia, que lució repleto de turistas y capitalinos deseosos de disfrutar del baile y alegría de sus participantes. Un total de 70 toritos de cerca de 50 cofradías o colonias de la capital iniciaron el recorrido en la Fuente de las Tarascas, encabezados por el Relámpago, que tiene una tradición de más de 70 años, impulsado por don José Romero Hernández, que a sus 94 años recuerda que desde los 13 participó en varias colonias en su elaboración. Yo francamente quedé muy huérfano. A la edad de 13 años empecé a salir yo en los toritos, que era anteriormente el armazón, o sea el cajón, era el de Carrizo. Bajo un intenso sol, niños, jóvenes y adultos recorrieron por cerca de 2 horas la avenida Madero, bajo una lluvia de espuma, confeti y alegría, disfrazados de apaches y payasos,
Algunos disfrutaron sin pudor de bebidas alcohólicas mientras circulaban por la vialidad. Otros participantes utilizaron los machetes que marcan el paso del torito. Miguel Ángel, de la colonia Tierra y Libertad, destacó su creación en la que replicaron la mariposa monarca y los alebrijes representativos del estado. Pues mi nombre es Miguel Ángel, venimos de la colonia Tierra y Libertad, haciendo esta creación, somos autores, mi tío, mi primo y yo. Pues tenemos varios, lo que se puede decir, cosas representativas del estado de Michoacán, como la mariposa monarca, los alebrijes incluso también, y pues eso es todo prácticamente. Este año se elaboraron todo tipo de figuras, desde infantiles y superhéroes hasta la Santa Muerte y dragones. Algunos toritos requirieron de hasta 6 meses de trabajo para su elaboración, como el pavo real que bailaron los participantes de la colonia obrera. Vestido de arlequín, Samuel Armando relató que desde hace 6 años participan en esta actividad, previo al inicio de la cuaresma. Mi nombre es Samuel Armando, vengo de la colonia obrera y tenemos una tradición de más de 6 años con 2 familias. Miles de espectadores se apostaron a ambos lados de la avenida Madero, contentos de que este tipo de actividades masivas vuelvan a la capital. Sí me gustan cuando salen a las calles, la violencia, más que nada seguir la tradición por los niños chiquitos que están aquí. Pues es una actividad muy bonita que creo que hay que tratar de mantenerla, ya que las nuevas generaciones se están perdiendo de mucho, ya que están con mucha tecnología. Entonces creo que es una actividad que deberíamos seguir haciendo. Y pues cada año esperamos este Festival de los Toritos, es muy alusivo a lo que es aquí en Morelia y pues la verdad sus colores, el calor de la gente. El paso de los toritos concluyó cerca de las 2 de la tarde frente a la Catedral Capitalina, donde cada cofradía volvió a presumir su talento en la elaboración de estas figuras y en el baile. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. El comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que el Festival del Torito de Petate concluyó sin incidentes, con una asistencia de entre 25,000 y 30,000 personas, cifra similar a la del 2022. Explicó que solo aseguraron los bats que llevaban 2 personas para evitar alguna situación lamentable. De acuerdo al monitoreo que hicimos a través de las cámaras del C4 municipal y de la afluencia que estuvimos detectando nosotros, estamos hablando de un estimado entre 25 y 30,000 asistentes desde las Tarascas hasta aquí en la zona de Catedral. No tuvimos ningún incidente con este tipo de situaciones. Retiramos un par de bats de personas que observamos que llevaban bats o algún machete. Fue todo, pero sin ningún contratiempo o algún incidente que representara algún riesgo para la ciudadanía que se dio cita en este lugar. El Ayuntamiento de Morelia comenzó con la instalación de botones de pánico que estarán monitoreados las 24 horas del día por la policía en la capital michoacana. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó la instalación de 11 botones de ayuda que serán monitoreados por la Policía Morelia a través de las cajas de videovigilancia que funcionarán los 365 días del año, lo que calificó como una innovación del Ayuntamiento capitalino con manufactura de la ingeniería de la Corporación Policial. Para activar esta alerta se puede realizar de 3 maneras: presionando el botón desde la central de videovigilancia para que los oficiales identifiquen una irregularidad, o vía remota desde los comercios cercanos. Estos botones de ayuda estarán colocados para el resguardo del turismo que se desplaza en el centro histórico, a fin de que ayuden a la disminución de la incidencia delictiva y para atender la violencia de género en contra de las mujeres, así como inhibir delitos como robo de automóviles. El día de hoy hacemos una innovación que presentamos a la ciudadanía y es el famoso botón de pánico. Pero para que se den una idea ustedes, en la Ciudad de México hay botón de pánico. ¿Y cómo funciona? Está un lugar en donde las personas, si se sienten vulnerables o
en riesgo, pues van y presionan el botón de pánico y al presionarlo suena una alarma y se enciende una cámara. La diferencia es que estas cámaras todo el tiempo están encendidas. Las ubicaciones de auxilio a personas en riesgo son el Monumento a Lázaro Cárdenas, Las Rosas, Tarascas, La Merced, San Francisco, Plaza Melchor Ocampo, Mercado de Dulces, Plaza Morelos, Plaza Capuchinas y el Mercado de Independencia, donde en los próximos días estarán funcionando en su totalidad, destacó el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi. Adicional a ello, Morelia cuenta con 100 cajas de cámaras de videovigilancia en la ciudad y sus 14 tenencias, con el que se brinda monitoreo de seguridad en avenidas principales y zonas de conflicto, con el fin de generar confianza entre la ciudadanía. De esta manera, el comisionado de seguridad consideró 2 etapas cumplidas del programa de seguridad, la instalación de cámaras y los botones de pánico, y solamente faltará la intercomunicación con la persona en riesgo y la policía. Entonces, en ese sentido, están trabajando 24/7, sí se han colocado en puntos estratégicos. Hoy la ciudad está mapeada con estas 110 cámaras, las han visto en los corredores principales, libramientos, cruces en las avenidas principales. Hoy la ciudad está mapeada en su totalidad en las vías principales. En el centro también obedecen un tema de incidencia delictiva, y en esta ocasión lo que estamos haciendo es acercando en una primera instancia a puntos, como decía el alcalde, primero la zona centro por el tema turístico, pero también ya tomando en cuenta cuestiones de violencia contra la mujer. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, consideró que los ayuntamientos que desean explorar la actividad turística deben resolver como un deber prioritario la situación de seguridad en la zona, ya que los visitantes no van a lugares con problemas de violencia. Apuntó que para atender el tema de la incidencia delictiva debe haber coordinación entre los 3 niveles de gobierno para atender un problema que se ha generalizado en todo el país y que requiere un esfuerzo mayor para mejorar las condiciones de la sociedad. Lo primero que tiene que resolver una zona, un municipio, para poder tener turismo es la seguridad. No, el turismo no va a un lugar en donde tiene problemas de seguridad, es muy complejo. Y bueno, pues por eso es que se tiene que trabajar coordinados, y bueno, es un problema generalizado de nuestro país y que se tiene que seguir trabajando en un esfuerzo para mejorar las condiciones en todas las zonas de México. Y en demanda de que no queden impunes los casos de feminicidio en Michoacán, colectivas feministas se concentraron el pasado viernes en la Fuente de las Tarascas, donde también festejaron por la sentencia de 50 años de prisión a Diego Uric Mañón Melgoza. Bajo la consigna "Cayó Diego y vamos por los demás", integrantes del Frente Violeta Michoacán se concentraron en la antimonumenta de Morelia para exigir a las autoridades que no queden impunes los casos de feminicidios que se han registrado en el estado. Con pancartas en mano, niñas, mujeres y hombres que también se sumaron a la causa alzaron la voz para refrendar su compromiso de seguir luchando para que se les dé una condena a los implicados en feminicidios que aún están en libertad o para aquellos que están en proceso. En entrevista, Cristo González Villaseñor refirió que su lucha no es solamente por su hermana Jessica González Villaseñor y su familia, sino por todas las personas que pasan por una situación similar y que, aunado a su dolor, el sistema de justicia hace más complicado el proceso. Pues justamente, como siempre lo hemos dicho, esta lucha no es solamente de nuestra familia, sino también de todas las colectivas. Es esta pena ejemplar que se ganó no es solamente para nosotros, sino también para todas ellas que lucharon tanto tiempo con nosotros. Precisó que cuando las familias se encaminan en el proceso de búsqueda de justicia, se enfrentan con las leyes que no protegen, sino revictimizan. Pues que es un sistema de justicia fallido, es un sistema de justicia encubridor, es un sistema de justicia completamente lleno y que apesta a sangre, al igual que todas las instituciones, y que al final de cuentas toda esta situación que está pasando es gracias a su ineptitud y gracias a su
poca habilidad de poder hacer su trabajo, ¿no? Y por eso es que siempre lo hemos dicho, y sus manos seguirán apestando a sangre hasta que realmente tengan el valor y las ganas de cambiar toda esta situación, porque créeme que cuando enfrentas todo este proceso de búsqueda de justicia te encuentras completamente con unas leyes en las que desafortunadamente no te protegen, no te contemplan, al contrario te revictimizan. En medio de gritos, las mujeres feministas colocaron una piñata con la fotografía de Diego Uric, Mañón Melgoza, y a palos la tiraron al piso para al final prenderle fuego bajo la consigna "Ya cayó", en referencia a la condena de 50 años que se le dictaminó este 15 de febrero. Posteriormente, en memoria de las niñas, adolescentes y mujeres a las que se les arrebató la vida, las feministas guardaron un minuto de silencio, acompañado por las luces de los teléfonos móviles. Asimismo, se tomaron de las manos y rodearon la antimonumenta, y entre cantos, gritos de justicia y algunas lágrimas, pidieron que no se descanse hasta que los feminicidas estén bajo las rejas. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Víctor García. En otros asuntos, con el objetivo de defender la democracia y al INE, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, arrancó en Morelia la caravana Por Amor a México, con la que pretenden llegar el próximo domingo 26 de febrero hasta el Zócalo, allá en la Ciudad de México. Con la intención de dar la batalla en defensa de la democracia, este domingo arrancó la caravana Por Amor a México, encabezada por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la cual tiene como destino la Ciudad de México, para participar en la marcha nacional que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de febrero en la Ciudad de México. En medio de simpatizantes y militantes del PRD, Silvano Aureoles los exhortó a que se preparen para dar batalla. Hoy iniciamos una lucha que va a ser larga. Por eso, prepárense, porque esto apenas comienza. Vamos a dar la batalla en defensa de la democracia, en defensa del INE, en contra del perverso y malvado Plan B, promovido desde Palacio Nacional por el tirano que despacha ahí. También iniciamos una lucha en contra del autoritarismo que se quiere implementar en México y en contra de la persecución política, del uso de las instituciones del Estado y de los recursos públicos y del poder público para perseguir a los adversarios. Al referir que la lucha será larga, el exmandatario estatal responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al secretario de Gobierno Carlos Torres Piña y a Luis Miguel Pérez Landaverde de cualquier incidente que pudiera sucederle en el transcurso. Por cierto, esta lucha va a ser larga, por eso responsabilizo a Alfredo Ramírez Bedoya, a Carlos Torres Piña, par de traidores, y al abogadete Luis Miguel Pérez Landaverde de cualquier incidente que le suceda a cualquier compañero o compañero en esta lucha, sea en el territorio michoacano o fuera de él. Tendrán que responder por cualquier cosa que suceda. Que quede claro, compañeras y compañeros, hay responsables y tendrán que responder. En su discurso, Aureoles Conejo precisó que con las reformas legales, lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador es debilitar a las instituciones democráticas para robar las elecciones del 2024. Pero lo que realmente quiere López Obrador, para llamarle por su nombre, es destruir las instituciones democráticas para robarse la elección del 2024. Ya se robaron 22 elecciones en el país, aliada Morena y los narcos. Ahora quiere destruir el INE y aliado con los narcos para robarse la presidencia. Ese es, en el fondo, lo que quiere López Obrador. Por eso,
Vamos a dar la batalla, compañeras y compañeros. ¡Vamos con todo! La caravana hará escalas en Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Sinapecuaro, Marbatío, El Oro, Tlalpujahua, Atlacomulco, Ixtlahuaca y Toluca para llegar la tarde del sábado a la Ciudad de México, en donde los militantes y simpatizantes acamparán en el Monumento a la Revolución, para después salir a las 6 de la mañana rumbo al Zócalo. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Víctor García. Además, Silvano Aureoles aclaró que no fue un acto, sino una conferencia de prensa la que convocó el pasado 8 de febrero en el obelisco a Lázaro Cárdenas, aquí en Morelia, luego de que en redes sociales circuló una fotografía en la que se hace referencia a la poca afluencia que hubo. Tras aclarar los hechos, Aureoles Conejo pidió a los medios de comunicación que no se presten a difundir información que no sea verídica, ni ceder a las amenazas para que se dé a conocer lo que está realizando. No fue acto, fue una conferencia de prensa con ustedes y la hice ahí con la estatua del general Cárdenas atrás. No fue ningún acto, ninguna manifestación. Los contrarios, los adversarios, pues lo único que tienen es miedo, por eso buscan cualquier resquicio, cualquiera para descalificar, pero no me importa. Mis hermanos de la prensa los presionan, los amenazan, les cancelan el contrato, el convenio. Nada que suene a Silvano deben de publicar. Nada quieren que saque de mí, ni una nota, y no vayan, háganle el vacío. Por eso les digo a mis amigos de la prensa que tampoco se presten a ello. De todos modos, se va a saber que aquí estoy y que aquí ando. Bueno, pues ahí tiene usted esta, iniciativa que tuvo Silvano Aureoles para participar de la marcha, pues que convocan pues unas decenas de organizaciones civiles en todo el país para esta marcha en defensa de la democracia, en defensa de los órganos electorales como el INE, en contra de que pueda aplicarse el plan B del presidente López Obrador. La expectativa es que va a pasar, que lo va a aprobar el Senado, y bueno, se está generando ya todo un trabajo para presentar las controversias constitucionales correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo han anunciado los partidos políticos también, pero de momento pues organizaciones civiles han convocado a esta nueva manifestación en el Zócalo capitalino el próximo 26 de febrero. También se va a desarrollar en prácticamente todas las ciudades capitales del país y algunas más que se estarán sumando. Se habla también de que mexicanos radicados en algunas ciudades del vecino país del norte o de España, como en Madrid, por ejemplo, también van a hacer alguna manifestación en defensa de la democracia. En el caso de nuestra ciudad Morelia, la convocatoria es a las 11 de la mañana, partiendo de la Fuente de las Tarascas hacia el centro histórico. Ahí está la convocatoria. Es de plano imposible bloquear a que los políticos participen de esta marcha. Evidentemente hay ciudadanos que quisieran que fuera solamente de ciudadanos sin partido político, de ciudadanos que no figuran tampoco con algún liderazgo en la política, pero al final del día, bueno, se están sumando sobre todo los que están en la oposición, como es el caso de Silvano Aureoles, que en el caso de Aureoles Conejo, pues resulta, digamos, interesante cuando menos, porque pues alguna vez esos con los que ahora se enfrenta, lucha, critica, pues fueron sus cuates, empezando por el propio presidente López Obrador, en otras campañas proselitistas de López Obrador, buscando la Ciudad de México o buscando la presidencia, pues allí andaba Silvano Aureoles, luego rompieron y desde entonces se han dado hasta con la cubeta, y ahí vale destacar que en el caso de Silvano Aureoles pues se ha convertido prácticamente en el único
exgobernador de cualquier entidad en este país que se le ha puesto al tú por el tú al presidente de México. Algo trae bajo la manga Silvano Aureoles que se atreve a lo que no se han atrevido otros exgobernadores. Y aquí con Alfredo Ramírez, usted ya lo sabe, también traen una batalla campal, no se soportan el uno con el otro. Y bueno, vamos a ver qué resulta de todo ello. Por lo pronto, pues ahí va la caravana de Silvano Aureoles a la Ciudad de México para sumarse a esta manifestación ciudadana del próximo 26 de febrero. Me parece, ya en una opinión estrictamente personal, que vale la pena sumarnos como ciudadanos. Hay que cuidar la democracia, ojo, hay que cuidar la democracia, no se crea eso de que no, aquí no va a pasar, nosotros no somos Venezuela, nosotros no somos Cuba. Cuidado con eso, porque a veces las cosas parecen lejanas, pero en un abrir y cerrar de ojos, las elecciones podrían estar totalmente en manos del poder en turno, y eso no nos conviene a nadie. Ya en otro momento así estuvo, por ejemplo, en la época de los priistas, que gobernaba el PRI, había un solo candidato a la presidencia y era del PRI, y en todas las entidades estaba gobernando el PRI, y el Senado y el Congreso de Diputados Federales estaban pues prácticamente en más del 90% dominados por el PRI, y fue un asunto, toda una serie de batallas que se dieron ciudadanas para lograr los equilibrios electorales, para lograr que hubiera por lo menos una posibilidad cada día mayor de que nuestro voto cuente, y hoy regresarle al gobierno de la República, del color que sea, como se llame el partido que esté gobernando, regresarle el control de las elecciones sería un retroceso terrible. Ojalá lo tengamos consciente, y ojalá, más allá de la disputa y de la polarización a la que nos ha llevado sobre todo Andrés Manuel López Obrador, ojalá que seamos conscientes de lo que se pretende y salgamos a marchar el próximo 26 de febrero. Si usted puede ir al Zócalo, excelente, pero si no, será una buena alternativa hacer presencia aquí en la ciudad de Morelia. ¿Qué le parece? Y mire, el senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, calificó como un acto de precampaña electoral la manifestación a cargo de la Organización Civil México Unido en defensa del INE, al considerar que la democracia no está en riesgo. Al contrario, dijo que en el país se sigue con la democratización de la vida pública. Destacó que no es la sociedad organizada la que protestará el próximo 26 de febrero en diferentes partes del territorio mexicano, sino los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Esa marcha la están convocando el PRI, el PAN, el PRD, y creo que están en su derecho, pero yo no veo ningún motivo del por qué se diga que en defensa de la democracia, porque pues no veo que haya riesgo de que sigamos avanzando en el proceso de democratización de la vida nacional. Yo creo que es un acto más bien de carácter electoral o preelectoral, podríamos decir, por parte de las organizaciones políticas de oposición. Bueno, pues ahí la opinión de Cristóbal Arias, que recordará usted, hace no mucho tiempo andaba despotricando por su partido Morena y las prácticas que se realizaban al interior antidemocráticas. Él creía que iba a ganar las encuestas al interior de Morena para ser candidato al gobierno de Michoacán, y se confió en que así sería. Él creía que llevaba a mano, y luego resultó que le dijeron que no, que el ganador era Raúl Morón. No les enseñaron ninguna encuesta. Luego el dirigente nacional Mario Delgado se sacó de la manga que ni siquiera había habido precandidatos, que todos eran que a ninguno le había alcanzado los requisitos para poder ser candidatos o precandidatos,
y que el único precandidato era Raúl Morón, cuando el INE le señaló una serie de irregularidades a Morena por no presentar gastos de precampaña. Se quisieron sacar ahí ese as bajo la manga, y en esos días despotricaba amargamente Cristóbal Arias contra Morena, contra la dirigencia de su partido, por estas desafortunadas prácticas. Tan es así que Cristóbal Arias se sumó con otro partido político para ser candidato en Michoacán. Le pusieron una tunda a Cristóbal Arias Solís, finalmente quedó demostrado que no tenía el arraigo que él pensaba, y le pusieron una tunda en la elección. Fue la gran decepción en la contienda electoral. Pero hoy, como usted lo escucha, pues ya se le olvidó toda esa parte, y como sigue cobrando como senador de Morena, pues seguramente él no ve ningún riesgo electoral, porque a lo mejor ya le prometieron algo más para seguir viviendo del erario desde Morena. En fin, así los políticos que, como dicen una cosa, pues luego dicen la otra según el momento y la circunstancia en la que se encuentran. Muy distantes las convicciones, muy distante la congruencia. Gracias, como todos los días, a Susana Montoya, que nos deja aquí los saludos y nos desea una excelente semana. Igualmente, Susana, gracias. Eliseo Carlos Ramírez también nos deja sus saludos. Gracias, Eliseo. Igual que Luis Esteve, muchas gracias, Luis. Lilia Rosales también nos saluda. Gracias, Lilia. Igualmente a Juan José Juárez. Buen día, Carlos. Excelente inicio de semana. Para el enfermo mental, si primero van los pobres, primero mueren por falta de medicamento, primero los roban, los extorsionan por falta de seguridad, primero desertan de las escuelas por falta de clases. Gracias, Juan José, por tu opinión. Teresa Aguilar, buenos días, Carlos, y todos los que trabajan para informarnos, que tengan buen inicio de semana. Ojalá funcionen esos botones de pánico, bien por las autoridades, que siga trabajando Alfonso Martínez. Gracias, Teresa, también por tu opinión. Melchor Ornelas también nos deja sus saludos, nos dice que deseando que ahora sí las cámaras y botones de pánico funcionen. Me recuerda que ya hace un tiempo con Minerva Bautista gastamos un dinero en esta acción y el resultado fue nulo. Gracias, Melchor. Y también Marce Raya nos comenta: el 26 de febrero nos vemos, el INE no se toca. Gracias también, Marcela, por tu opinión. Hacemos una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa.
las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más noticias. Vamos ahora con Red 113, los especialistas en la información de seguridad. Y justo vamos con quien lidera todo este equipo de trabajo, Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, mi estimado Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión en Morelia. Y es que una joven mujer fue agredida a tiros. Ella falleció cuando era llevada a la clínica Santa Elena, en el sur de la capital. El atentado sucedió sobre la calle Valle del Rosario, esquina con Pradera, Florida, a la altura de la colonia Loma Bonita. Trascendió que los sujetos atacaron a la víctima y tras dejarla lesionada, huyeron un Nissan Suru. Un familiar de la ofendida subió a un vehículo para llevarla a una clínica particular, pero lamentablemente perdió la vida en el trayecto. La fallecida respondía al nombre de Perla Guadalupe. Ella tenía 20 años de edad, misma que presentaba varios impactos en el abdomen. En otro hecho, pero también en Morelia, un hombre perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser atropellado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. Hechos ocurridos sobre el Libramiento Norte a la altura de la colonia El Realito. Se supo que el masculino intentó cruzar la vialidad y fue impactado por un auto desconocido, tras lo cual el afectado terminó inconsciente sobre el carril de baja velocidad. Algunos trabajadores de una gasolinera cercana observaron al hombre severamente lastimado, por lo que pidieron apoyo de paramédicos, mismos que arribaron minutos después y confirmaron el deceso del ciudadano. El fallecido tenía entre 30 y 35 años de edad. Él vestía una playera amarilla con mangas blancas y pantalón de mezclilla azul. Finalmente, en Tacámbaro, un hombre muerto y 28 lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de un autobús en el que regresaba un grupo de peregrinos después de visitar el Templo del Cristo Negro en Carácuaro. El accidente se registró sobre la carretera Carácuaro-Tacámbaro, a la altura del sitio conocido como La Cuesta, donde el conductor perdió el control, volcó y terminó por fuera de la carretera. De inmediato, soldados y socorristas acudieron para auxiliar a los 28 peregrinos heridos y los trasladaron a diversos hospitales, mientras que en el sitio lamentablemente pereció prensado uno de los pasajeros. Mi querido Carlos, es la información. Marcos, qué tragedia. Nada más destacar aquí que traes tú luego buena memoria con estos accidentes, que lamentablemente son pues un tanto comunes, lamentablemente, con este tipo de peregrinaciones, a veces viajes turísticos, que pues tendría que ponernos en alerta, sobre todo a las autoridades, si son vehículos estos que se utilizan para rentarle a peregrinos, a vacacionistas, que reúnan las condiciones de seguridad. Siempre queda la duda de si estaba en buenas condiciones el autobús, porque caray, lamentablemente son este tipo de vehículos con peregrinos, insisto, con personas que luego se van a turistear a través de alguna empresa que les organiza estos viajes, pero usan camiones de estos que luego lamentablemente son los que se accidentan, y me parece que en algunos casos ya se ha confirmado que efectivamente no son los mejores vehículos o no están en las mejores condiciones. Tal cual, mi querido Carlos, si es que son accidentes que se han vuelto lamentablemente ya recurrentes. Sí, uno, en el tema de turismo religioso que le denominan, es decir, cuando un grupo de personas va a visitar algún templo, alguna imagen, algún santo, pero agreguémosles también los turísticos normales, aquellas excursiones que se hacen normalmente familias, la colonia, conocidos, se van a una playa, pero cada año presentamos al menos 3 de este tipo de casos, en los que son víctimas, pues por mayor, más de 20 en cada uno de estos hechos, y es que el camión tiene capacidad de 38 o 40 pasajeros. Se vuelca y desafortunadamente tenemos este tipo de cifras. Sin lugar a dudas, falta regulación para saber si las unidades cuentan con las medidas de protección primeramente necesarias, la capacitación de los choferes, y algo muy importante, Carlos, el tema de los seguros para los accidentes, que de manera inmediata se pueda dar la atención y que lo cubra justamente la empresa y la aseguradora, porque hay casos, híjole, que llevan años en litigio y que hasta el día de hoy no se han podido resolver. Totalmente de acuerdo, mi estimado Marcos. Gracias por este punto de vista que pues tienes documentado
y ojalá que tengas una excelente semana y seguimos en contacto, Marcos. Así que sea para todos, quedamos al pendiente, un excelente día. Gracias, ahí tiene usted el reporte de Marcos Morales, una tragedia de nueva cuenta, sin duda, por estas personas que están pues lesionadas y terriblemente una que perdió la vida. 28 heridos en esta volcadura, y si usted nos escucha, gusta de estos viajes turísticos, religiosos o turísticos simplemente, revise qué tipo de autobús es el que han rentado, revise por favor que esté en buenas condiciones, asegúrense de preferencia que sea pues por lo menos no tan viejito, que traiga un uso, digamos, moderado, porque puede salir lo barato, acuérdese usted de esto, lo barato puede salir carísimo. Ojalá que lo tengamos en cuenta, además de estas observaciones que nos deja Marcos Morales importantes. Luego también revisar el tema de los seguros. Nunca queremos usarlos, pero hay que tenerlos. Y hay que revisar que también cuando usamos o rentamos un vehículo de estos, pues tenga todas las certezas en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad y en cuanto a los seguros por si llega a suceder algún accidente. Terrible lo que pasó otra vez este fin de semana. Y mire, le informo también que la Federación Mexicana de Sordos ratificó la denuncia contra la exdirectora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Bárbara Pedraza, quien se sentó en un lugar destinado a este sector en mitin que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez tras su informe de gobierno. El presidente de la Federación Mexicana de Sordos, Rodolfo López Espinosa, acudió este viernes ante el Consejo Estatal para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia, para ratificar la queja que presentó desde septiembre del 2022 contra la entonces directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Bárbara Ramírez Pedraza, a quien acusa de discriminación. Como se informó en su oportunidad, la actual subsecretaria de la Mujer ocupó el lugar reservado para una persona sorda durante el mitin que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tras entregar su informe al Congreso local el pasado 24 de septiembre, y a la fecha se niega a emitir una disculpa pública por lo ocurrido. López Espinosa recordó que al solicitarle que desocupara el lugar, la funcionaria escribió en su celular que los quieren solo para la foto. Yo me percaté de una persona que estaba ahí sentada en el lugar de las personas con algún tipo de discapacidad. Yo me le acerqué, yo le escribí, le comenté que las personas sordas queremos sentarnos en ese espacio para poder observar al intérprete y ver al intérprete de lengua de señas, tener una mejor visión sobre ello. Y bueno, ella me respondió, pero si a ustedes nada más los ocupan para la foto. Sí, entonces eso yo se los enseñé a mis compañeros también. Relató que pese a que no radica en Michoacán, sino en el Estado de México, determinó proceder ante el Consejo para defender a la comunidad sorda y exigir que se atiendan sus derechos, ya que no deben ser tratados con lástima, sino con respeto. Lamentó la actuación de Bárbara Ramírez, ya que en ese momento era encargada del tema de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno y ahora ocupa una subsecretaría, lo que hace parecer que se le premió por su actuación. Entonces, qué lamentable que alguien que se diga defender los derechos humanos los vulnere, ¿no? Entonces, y ahorita actualmente, desgraciadamente, parece que este acto fue premiada. Ahorita pues ya es subsecretaria, ¿no? Dentro de la Secretaría de la Mujer. Creo que es lamentable este hecho. Ante la situación, llamó al gobernador Alfredo Ramírez a que observe el comportamiento de sus funcionarios y toda la estructura gubernamental, al señalar que no se puede permitir este tipo de actos. Hacer un llamado al gobernador del estado de Michoacán que observe cómo el comportamiento de los funcionarios, que observe el comportamiento de toda la estructura gubernamental, porque no se puede permitir estos actos y realmente es un ejemplo el estado de Michoacán de discriminación, es un ejemplo
realmente de que vulneran los derechos de las personas a nivel nacional. No puede ser posible. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted una excelente semana y nos vemos y nos escuchamos mañana.